Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos una invitada, Alondra Quispe López. Bueno, Alondra, gracias por aceptarme esta entrevista, pues, ¿no? Tu saludo para la producción de Cregen apoyando los 9 valores. Buenas tardes, señor Genaro Huaraca. Antes que nada, gracias por la invitación. Gracias también a la producción de Cregen. Qué bueno, Alondra. Dime, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Bueno, ya serán un año por ahí. Un año. ¿Y ya tenemos alguna producción por ahí? Sí, ya he hecho mi primera producción discográfica, Canto con el Corazón, aquí está. Bueno, está con la guitarra del maestro River Oré también y lo estoy vendiendo, así que si lo quieren adquirir, escríbanme a mi WhatsApp, que es el 952-362-580. Alondra, exactamente, ¿de qué parte es Alondra? Cuéntanos. Bueno, yo soy de Lima, Perú. Bueno, tengo sangre ayacuchana también, porque mi papá es de Huanta, Ayacucho, y me siento orgullosa. Ayacuchana, ¿no? Se dice que la música ayacuchana, que son de Ayacucho, son pescunas de artistas, pues, Alondra, ¿eh? Y veo que tú cantas muy bonito, tienes una bonita voz. ¿De quién has heredado esa voz, Alondra? Bueno, la verdad, no tengo familia que cante, apenas mi tío canta, sí. Bueno, él me enseña algunas veces eso de la respiración, eso de los solfetes y esas cosas, y estoy aprendiendo poquito a poquito. No, pero tienes una bonita voz. Muchas gracias. Dime, Alondra, ¿a qué artista admiras? Bueno, yo admiro mucho a Ángel Aguilar, que es de México y bueno, canta muy bonito y es muy bonita y la admiro mucho porque me encanta su voz y es bien linda y también ha sacado una nueva canción y me ha encantado. Sí, ¿no? Mira tú, qué bien. Dime, Alondra, ¿algún número que nos puedes dar? Sí, bueno, para contratos, videosaludos, también para adquirir mi primera producción discográfica Canto con el Corazón, escríbanme a mi WhatsApp, que es el 952-362-580. Dime, Alondra, ¿estás estudiando? ¿Estás en el colegio? ¿En qué grado estás? Sí, estoy en el colegio, bueno, estoy en sexto grado y todo virtualmente. Bueno, con mis amigas ahí, siempre la Miss hace Meet para que ahí podamos interactuar y bueno, nos deja tareas. ¿Cuál es el curso que te gusta más? Bueno, yo creo que plan lector. Ah, ya, mira tú, qué bien. A ver, Alondra, queremos escucharte, pues, ¿no? A ver, hago interpretar ese tema. Mauca Zapato, ¿podría ser? ¿Un pedacito, un cachito? Mauka zapato ikimkani kuchon kuchon weschonaiki. Mauka zapato ikimkani kuchon kuchon weschonaiki. Kuyaknikita chiknispa, chikniknikita kuyanki. Kuyaknikita chiknispa, chikniknikita kuyanki. ¡Wow! Aquella paloma que canta sobre el limón verde. ¿Quién es aquella paloma que canta sobre el limón verde? Anda, dile que no cante, que el corazón se me parte. Anda, dile que no cante, que el corazón se me parte. Gracias. Qué linda canción, Alondra. Dime, ¿y cómo así te gustó cantar el huayno? ¿Y a qué edad, más o menos? Bueno, me encanta el huayno porque nuestro huaynito, nuestra música andina, que es hermosa porque, bueno, yo tengo sangre ayacuchana porque
Como te dije, mi papá es de Huanta, Ayacucho y bueno, yo por lo tanto tengo la sangre yacuchana. Y bueno, también porque es muy melodiosa y porque mi mamá, antes de que yo naciera, supuestamente cuando me tuvo en su pancita, escuchaba siempre guainitos así como de Diosdado, Gaitán Castro, de la maestra Nancy Manchego y de otros artistas también como William Luna. Y bueno, yo ya crecí escuchando prácticamente la música yacuchana y porque es muy bonita, muy sentimental. Esa música de yacuchana es muy sentimental, como dicen, cortavena, ¿no? Ahí, al menos a mí me gusta esa música sentimental, me gusta mucho esa música. Dime, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? De acá 5 o 6 años, bueno, yo ya me veo ya como una artista profesional, ya en escenarios, ya conocida ya acá en Perú y bueno, y agradecida con todos mis seguidores. Qué bien. Dime, Alondra, ¿piensas hacer carrera con esto de la música? Sí, sí, exacto. Bueno, también me gustaría dedicarme a la actuación también que me gusta mucho, pero con mi canto porque yo nací con el don de cantar y adoro cantar. A ver, Alondra, pues un saludo, un mensaje para todos tus seguidores, pues. Bueno, sí, exacto. Quiero saludar a todos mis seguidores también que nos ven desde todo el Perú y el mundo. Bueno, y que se cuiden mucho. Bueno, también a mis seguidores, a mi tía Maritza también, al maestro Riveroré y a todas las personitas que me siguen. Me imagino que has ido a cantar ciertos sitios, parte de Ayacucho, no sé, has ido a algunos sitios a cantar. Tendrás, No, pues, en Ayacucho no tuve la oportunidad todavía de viajar allá, pero muy pronto estaré allá ya con mis CDs. Bueno, sí tuve presentaciones acá en Lima, acá en Villa Guanta, en el Club Social Guanta y en diferentes lugares. dime, en esos sitios que tú has cruzado escenarios, Sí, sí, exacto. Con Kiko Rebato una vez en Villa Guanta, con Angélica María también, que aprovecho de mandarle saludos a ella. Bueno, después con el maestro Waldir, con el maestro Riveroré también, con el maestro Ronald Arce y con el maestro Gustavo Yashimura. dime, Alondra, ¿qué sientes cuando subes al escenario? Bueno, siento mucha emoción porque estar en un escenario es hermoso. Bueno, ahora por la pandemia no hay gente, pero desde sus casitas me ven y me emociona mucho estar ahí porque me encanta cantar y me encanta interpretar nuestra hermosa música. Dime, Alondra, a ver, un mensaje, pues, para todos los nuevos valores que están empezando. Bueno, para todos los nuevos valores que están empezando, bueno, yo les digo que luchen por sus sueños, que amen lo que hacen antes que nada. Y si son cantantes así como yo, que revisen ahí en la televisión, en YouTube, a los coach que hacen técnicas de respiración, solfetes, voz de cabeza, todo eso. Y a los que tocan algún instrumento, que revisen tutoriales, porque es muy lindo tocar un instrumento y bueno, cuídense mucho. Dime, Alondra, tus compañeros del colegio que te ven cantar, te han visto en YouTube y todas esas cosas, ¿qué es lo que te dicen? Sí, exacto, exacto, señor Genaro. Bueno, sí, me ven en YouTube, me están siguiendo también mis compañeros del colegio y siempre me apoyan con un like. ¿Y ya tienes tu canal en YouTube todavía? Sí, yo tengo mi canal de YouTube. Aprovecho a que se suscriban, a que visiten mi canal de YouTube. Búsquenme como Alondra Quispe López. Ahí estarán encontrando todas mis cancioncitas, mis entrevistas, las transmisiones en vivo también que hago. También en mi página oficial, síganme, apóyenme con un me gusta, síganme, búsquenme como Alondra Quispe López también. Y en Instagram como Alondra Quispe López 2010. Ahí está, Alondrita. Búsquenla, está en todas las redes sociales, ¿eh? Más Así que es. todo, más que todo que se suscriban a su canal para que ese canal crezca, pues, ¿sí? Exacto. Qué bueno, qué bueno. Dime, Alondra,
en tu familia, aparte de ti, ¿alguien cultiva la música? No. Bueno, mi hermano sí toca instrumento, está aprendiendo la guitarra poco a poco. Más bien mi tío Walter sí, él canta de todo, es versátil. Aprovecho de mandarle también saludos, él es guitarrista y también canta. Bueno, también me enseñaba en su taller de canto, también me enseñaba en actuación y me encantaba. Ojalá algún día pueda volver a estar ahí. De hecho que sí. Dime, Alondrita. A ver. Me gustaría escucharte otro tema, la verdad. Me gusta cómo cantas, ¿eh? ¿Qué tema Muchas podría gracias. ser? ¿Nos podrías regalar Bueno, vamos a regalarles esta hermosa canción llamada Viejo Corazón, con mucho cariño, del autor Ángel Bodriano, que aprovecho de mandarle saludos. No resulta fácil olvidar cuánto se ha querido. Destruir y empezar de nuevo, no resulta fácil. Primaveras ya no habrán más en el jardín que sembramos. qué linda canción? Qué bueno. Gracias. Dime, Alondrita, ¿a quién le cantas, Alondrita? Bueno, a toda la gente que me siguen, a todos los que me siguen del Perú y el mundo, y bueno, espero que hayan disfrutado de esta hermosa canción. Bueno, también aprovecho mandar saludos al maestro Ángel Bedrillana porque esta su canción es muy bonita y bueno, la tengo integrado también en mi primera producción discográfica porque me encantó, es muy hermosa y muy melodiosa. Dime, Alondrita, ¿tendremos quizás un concierto en vivo, algo de eso? Cuéntanos. Bueno, más adelante tendremos una presentación, tal vez me inviten. Bueno, yo con mucho gusto y bueno, ojalá sea muy prontito. Y bueno, quiero mandar a todos un saludo muy especial a toda la gente que nos mira. Claro, de hecho que sí. A todo esto, para todos tus amigos del Facebook, ¿qué les puedes decir? Que te van a ver. Bueno, gracias, antes que nada, gracias siempre por acompañarme, por estar ahí hasta el final, a todos mis seguidores, también muchos saludos para su producción, Producciones Creagen también, y para todos mis amigos que nos siguen. Claro, y que dejen sus comentarios, pues, ¿no? Exacto. Dime, Alondrita, yo he entrevistado a muchos niños. Últimamente me entrevistaba a Gianfranco Bustillo, no sé si lo conoces, también es Perlita ¿la conoces Sí, ella? exacto, sí, las conozco, bueno, a Perlita Leona, su hermanita, Angelita. Bueno, les quiero mandar saludos a las dos que tocan muy hermoso, ojalá algún día podamos compartir música, también a mi amigo Gianfranco Bustillos Vega, también quiero aprovechar a mandar saludos a él, a toda su familia, a su hermano también, que toca también muy lindo y bueno, saludos para ti, Gianfranco, y para ti también, Perlita León. Qué bueno. También estaremos entrevistando a esta niña, es Nazaret González también. Exacto, también a Nazaret González, también ojalá que algún día podamos compartir música. Es una niña también que me gusta cómo canta, lo canta con sentimiento y todo eso, Nada, se lo lleva en las venas. Y qué bueno que sus padres lo apoyen, que igual que a ti también, Andreita. ¿Algo más que quieres agregar? Bueno, también quiero mandar saludos a mis seguidores y a mi familia también, que también nos ven. Y bueno, quiero mandarle muchos saluditos a toda mi familia también, a mis abuelitos, a mis papás y a toda mi familia, ¿no? Bueno, Andreita, un gusto de entrevistarte, pues espero ya conocerte pues personalmente y hacerte una entrevista, pues ya. Tu despedida para que la gente, pues, Andreita. Bueno, exacto, bueno, mi primera producción discográfica lo he sacado el 2020, el año pasado, está con arreglos de guitarra del maestro Rivero Oré. Bueno, también ya se encuentra en Iyacucho en manos de mi tía Clofé, también ahí
si lo pueden comprar, escríbanme a mi WhatsApp, consulten conmigo a mi WhatsApp, les estaré contestando, que es el 952-362-580. Repito, 952-362-580. Perfecto. Bueno, Londrita, tu despida para que reaccionen a Londrita. Ok, bueno, muchos saluditos, bueno, para todos mis seguidores. Ok. Cuídate. ¿Sí? Igualmente, muchas gracias por la invitación. Ok.